Hola, buen día, esto es Vida con Estilo 29, yo soy Tania Mercado y el día de hoy nos acompaña el doctor César Mendoza de León y nos va a hablar acerca de una terapia muy conocida, pero se está tratando muchísimo para cuestiones de salud, pero no es el único beneficio. Para eso nos acompaña el doctor César Mendoza de León. Buen día. Buen día, Tania, buen día. Gusto de saludarla, en conocerla y gracias por la invitación. Doctor, el día de hoy nos va a platicar acerca de la ozonoterapia. ¿Cómo empieza esta terapia a aplicarse? ¿Cuáles son los orígenes? El origen de la ozonoterapia se habla que en Alemania en la Segunda Guerra Mundial la usaron para curar las heridas precisamente de la guerra. Y le encontraron que tenía una virtud que era mataba a la bacteria, al virus y al hongo. Y a la misma vez quitaba el dolor. Tiene un poder analgésico y antiinflamatorio. Entonces vieron que si curaba las heridas y era un potente antiinflamatorio, lo usaron mucho en ese tiempo. Posteriormente Cuba hace un centro de investigación nacional en su país y empiezan a trabajar con la ozonoterapia. Y le encontraron más virtudes. Encuentran que cura 250 enfermedades. 250 enfermedades. ¿Entre ellas cuáles son? Entre ellas la que más manejan en Cuba es la artritis reumatoide, las enfermedades virales, desde una hepatitis, las enfermedades ¿De cualquier tipo de hepatitis? De cualquier tipo de hepatitis. Se puede llegar a curar entonces. Se puede llegar a curar con un protocolo, ¿verdad? Se llegan a curar. En el diabético le encontraron que como el ozono se combina, tiene que ir a una proporción con oxígeno medicinal. Entonces el 90% es de oxígeno medicinal, o el 95%, y el 5% es ozono. Esto tiene que ser así, porque si no el ozono puro te intoxica. Entonces, cuando tú administras una X cantidad de ozono, pero ya viene combinado con oxígeno medicinal, esta llega a circular en todo el organismo. Hay una reoxigenación muy importante, ¿sí? Que llega ese oxígeno a todas las células y esa célula oxigena al tejido, a cualquier parte enferma donde se encuentre. Entonces hay una reoxigenación muy importante y esa reoxigenación está dada por la combinación ozono y oxígeno. Entonces, de esta manera el beneficio que se tendría sería, por ejemplo, para las heridas que tardan en curarse en las personas que padecen diabetes. Sí, en el diabético, lo usan mucho en el diabético precisamente, en bolsas, en plástico, se aplica en la pierna, una bolsa se cierra y se aplican las cánulas y se oxigena con los ozono y oxígeno. En esa bolsa se llena por 15 a 20 minutos y ese tejido se renueva, vuelve a su vida normal. O lo podemos aplicar directamente en la herida para ir secándola. Ahora, perdón, en la bolsa sería nada más únicamente aire, no serían inyecciones en la piel. No. Es una bolsa que se aplica hasta la rodilla, ¿sí? Se cierra herméticamente y se aplican unas cánulas directas de la máquina de ozono que ya viene conectada el oxígeno. Entonces se aplica, se infla esa bolsa, ¿sí? Y esa rehabilita, reoxigena ese tejido que está pobre en oxigenación. Aún cuando, por ejemplo, me imagino que es para las personas que ya tienen muy avanzado el problema del pie diabético, donde hay ya pus, está muy grave ya el pie, ¿se puede llegar a aplicar y se ven los beneficios o es en una etapa temprana? Sí, en experiencias que vimos en Cuba, cuando hay un pie diabético
muy destruido por la falta de circulación, aumentamos la concentración de ozono y bajamos la concentración de oxígeno. Pero seguimos con los patrones normales de los antibióticos también, o sea, no los quitamos. No los sustituye, no, sino no que les da... No. Ok, entonces, aceleraría el proceso de recuperación del pie. ¿Se puede llegar a salvar con esta terapia? Sí, tenemos un alto porcentaje de salvación de la amputación de esa pierna. Excelente noticias. Y aparte la podemos aplicar directamente por vía venosa para aumentar todavía más la oxigenación a cualquier parte del organismo. O sea, hacemos el trabajo del tratamiento local, ¿sí? Como por vía general, sistémico. Ahora, en el caso de, por ejemplo, una herida mínima que se haya en algún dedo del pie, en los talones, en alguna parte mínima de las extremidades, se utiliza por medio de la vía intravenosa, que serían como por medio de una inyección en las venas. Sí, yo hago un tratamiento normalmente, primero por vía sistémica, todo por vía sistémica, y luego al lugar de origen, donde está el problema o la patología. Si por ejemplo tenemos un problema de columna, lumbar por ejemplo, o una ciática, que es lo más común, o una radiculopatía. ¿Qué vendría siendo la radiculopatía? La radiculopatía es un problema de los cuerpos vertebrales. Cuando el disco, el famoso disco, se pierde, ¿sí? En su grosor y empieza los cuerpos vertebrales a juntarse. Entonces hay pellizcamiento de ese nervio que sale de la columna. Entonces, cuando tienes problemas frecuentemente de la columna, de cualquier tipo, ¿se puede llegar a utilizar la ozonoterapia? Sí, nosotros la manejamos directamente al disco o la manejamos paravertebral. Y ahí aplicamos en cada espacio, aplicamos el ozono. Procuramos ya no manejar solamente el ozono en esos casos cuando hay un dolor intenso, porque me duele hasta el talón del pie, desde la columna hasta el talón de Aquiles, me duele porque traigo una famosa dolor de la ciática. ¿Has oído hablar de la ciática? Sí, ¿cuánta gente no sufre de esos dolores? Ese dolorcito incómodo que empieza desde arriba, como arriba de la cadera, se puede arrastrar hasta la rodilla, el tobillo. Esos casos de ese dolor que agarra la cadera y que me llega por toda la parte de atrás, esa la manejamos directamente. Normalmente encontramos esas patologías o esa radiculopatía entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, y puede llegar, también sale por las sacras. Entonces manejamos directamente el ozono en esos cuerpos vertebrales, paravertebrales, pero aplicamos ahí la terapia neural. Excelente. La terapia esa ya sería en combinación con otra. Doctor, ¿le parece si vamos al corte comercial? Ahorita me habla acerca de la terapia neural. Okay. Vamos al corte. Continuamos en Vida con Estilo 29 con el doctor César Mendoza de León, quien nos está hablando acerca de la terapia neural. Doctor, ¿qué es esta terapia? ¿Para qué nos sirve? Porque hace un momento nos decía que combinado con la ozonoterapia podemos obtener mejores resultados. Sí, yo creo que la terapia neural es la medicina mágica para quitar el dolor. Y combinada con ozono o con ozonoterapia, es la mejor mezcla que yo he encontrado para ayudar al ser humano o al paciente de aquel dolor que se encuentre donde se encuentre, por escondido que esté. Combinamos las dos y vemos la satisfacción de ese alivio del dolor del paciente, donde se encuentra. Estoy hablando de la cabeza, un dolor, una cefalea intensa, un dolor de hombro, ese famoso dolor de hombro, el síndrome del hombro doloroso,
el adormecimiento de los dedos en extremidades, por ejemplo, tanto superiores como inferiores, la famosa ciática, los calambres de las piernas, los problemas de ambulación que confundimos una artritis reumatoide o una desgaste del cartílago de la rodilla y todo lo confundimos porque en ocasiones no tenemos el médico no tiene el tiempo suficiente para valorar de dónde nace el dolor, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Nada más se calma con, por ejemplo, los síntomas. Se puede, por ejemplo, el dolorcito de la rodilla, pues algo para desinflamación, y a veces no es eso. Sí, es lo que confundimos por falta de tiempo, yo creo. Ahora nosotros los médicos, tanto los especialistas como los generales, por sacar la consulta rápida, no nos damos el tiempo de valorar los cuerpos vertebrales, el daño a los cuerpos vertebrales, desde unas cervicales que nos da una radiculopatía a miembros superiores, como una de miembros inferiores, que es lo más común, de las lumbares, o las sacras. ¿Qué son las sacras? Las sacras, que es el huesito triangular que termina acá abajo con el coxis. ¿Sí? Ese es muy importante y no le damos importancia. Y si no tenemos el tiempo suficiente y decirle, a ver, paciente, vamos a explorar su columna, y lo agarramos con mucho cuidado y empezamos a ver los espacios intervertebrales, tocarle dónde está el dolor. Ese dolor que está acá es el que nos está dando el problema en la rodilla, o a un lado de la rodilla, o en la parte interna de la rodilla, o en la parte externa, con el chamor, pero lo confundimos con la famosa un problema de la rodilla X, ¿sí? Porque dice, o porque el cartílago se acabó, y pues vamos a poner la prótesis porque ya se le acabó el cartílago. Incluso las inyecciones, hay unas inyecciones que bueno, me ha tocado ver el caso, que son de un líquido que se inyecta en la rodilla, y son muy dolorosas esas inyecciones. Entonces a veces también puede llegar a no requerirse ese tratamiento. Sí, es muy común manejar los esteroides, la cortisona intraarticular, para quitar ese dolor que ya no aguantamos. Pero que es muy bueno como antiinflamatorio, analgésico, sí, quedó perfectamente bien. Pero a la larga esa cortisona va a desgastar al tejido óseo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se va a resecar, ¿sí? Y empiezan las fibrosis, ¿sí? Los osteofitos, y luego viene la artritis, la artrosis, y luego la osteoartritis. Son degeneradas también por muchas causas, pero otra de ellas sería la cortisona. Pues la cortisona, que los efectos secundarios sería pues el desgaste, entonces tal vez se aplace un poco el dolor, pero sale contraproducente, entonces a la larga sí sale contraproducente. Es buenísima, ahora sí, en el momento que la necesito, porque el dolor ya no lo aguanto, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar ahora un poquito, quitar esas famosas cortisonas y las cambiamos ahora usando tu propia sangre. ¿Cómo voy? Por ejemplo, un cartílago de una rodilla que está desgastada, ¿sí? O medio desgastada, o ya no existe, el dolor es muy intenso y los huesos están pegando uno con otro, ¿sí? En la rodilla. Entonces estamos usando tu propia sangre para obtener el plasma rico en plaqueta, que es lo más nuevo que existe ahorita. Se está revolucionando mucho en todo el país. En México, yo voy cada 6 meses a cursos de preparación del plasma, y al mismo plasma, y una vez que se centrifuga, obtienes solamente el plasma rico en plaquetas, porque hay pobre y hay rico. Sí. Entonces lo que hacemos también ahí es, aprovechamos que tenemos el equipo de ozonoterapia y ozonificamos a tu propio plasma. Perdón, disculpa, ahorita volviendo al tema de la terapia neural, esta se puede aplicar incluso cuando, por ejemplo, estamos utilizando otros medicamentos ya sea para alguna otra, no necesariamente como para el dolor o inflamación, sino para alguna, por ejemplo, si traes alguna infección o algún medicamento que se esté llevando para hipertensión, colesterol, triglicéridos, ¿se puede utilizar? Y la terapia neural se puede aplicar. Se aplica en cualquier momento.
¿En el embarazo también se podría llegar En el embarazo, yo lo aplico en el embarazo, en cualquier tipo de dolor que exista, y más cuando el problema es radicular. ¿Esto qué sería radicular? Radicular, porque que nace el dolor en la columna y termina en el miembro inferior, o nace en las cervicales y el problema las tenemos en nuestras manos. Ahora, ¿cuánto tiempo en qué consiste el tratamiento? ¿Cuánto tiempo tarda? Y, por ejemplo, voy a una consulta por el padecimiento de alguna rodilla, de los tobillos, ¿cuánto tiempo tarda el tratamiento que se le estaría aplicando al paciente? Tarda aproximadamente cada paciente casi una hora. Una hora. Casi, entre 45 minutos y una hora. La aplicación del la tratamiento. aplicación, porque hago sonoterapia y hago terapia neural. Sí. La terapia neural se aplica en la dermis de la piel, formando unas pápulas, unas pequeñas papulitas que hacemos. Y ese trabaja a nivel del sistema neurovegetativo. Y esto sería en palabras más comunes. Agarra lo que hace el sistema simpático, parasimpático, irradia su función del control del dolor. ¿Sí? Por ejemplo, si tuvieras un herpes zóster, el herpes zóster, si las has oído hablar, es una enfermedad viral que la vemos muy común, son puras vejiguitas que se forman y que duelen mucho. En cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte de la piel, sí, del cuerpo. Puede ser a nivel oftálmico, puede ser a nivel de tórax, en muchas partes se presentan. Por ejemplo, si el problema, una señora que me acaba de llegar, que es diabética, traía su herpes zóster, toda la parte anterior de su tórax, debajo del seno, hasta acá, hasta la espalda. Entonces ahí aplicamos la ozonoterapia. Primero secamos la papulita con ozono. Y luego la terapia neural la aplicamos en tórax, en la columna vertebral torácica, paravertebrales, a un lado de la columna, a 2 centímetros empezamos a trabajar la terapia neural para bloquear el dolor de esa parte. O sea, es como una anestesia. ¿Cuánto tiempo dura ese bloqueo de dolor? Yo lo hago cada semana. Entonces ese te dura toda la semana, la aplicación. Sí, sí, dura. Pues dura perfectamente bien. Y en caso necesario, también le damos, si para el paciente el diabético, le damos un poquito de la gabapentina. ¿Sí? ¿Y esta para qué sería? También funciona muy bien al sistema nervioso. Funciona muy bien la neuropatía, la gabapentina. Con un antiinflamatorio también. Y se le da el tratamiento convencional, sus antivirales. ¿Sí? O sea, nosotros no perdemos la amistad de la medicina homeopática. Que serían los medicamentos comunes para... Sí, siempre dolor, vamos caminando juntos, tenemos que hacer una mezcla. Por eso nuestro tratamiento nuevo es alternativa, medicina alternativa, para dar calidad de vida. Para una mejor calidad. Ahora, ¿en cuánto tiempo se empiezan a ver las mejorías o cuántas sesiones consta en promedio? Porque me imagino que varía muchísimo desde una enfermedad a otra. Por ejemplo, lo que me mencionaba ahorita en la persona que padece diabetes, que tenga alguna afección en la piel. Son tardadas. Cuando hay una infección fuerte en miembros inferiores del diabético, son tardadas los resultados, pero son muy buenos, son efectivos. Si es una cosa chiquita, pues con 2 o 3 terapias directamente, manejo directamente el ozono en la lesión, y esas cierran 2 o 3 aplicaciones. Excelente, en un mes aproximadamente ya estaría recuperado el pie. Es que luego posteriormente puede empezar por un rasguñito mínimo y si no se atiende a tiempo es como se van agravando, ¿no? Ya que la falta de oxigenación que falta ahí pues en las extremidades, en los dedos, en los pies, en los tobillos. Entonces se puede perfectamente atender a tiempo y evitar consecuencias, ¿no? Con la terapia neural y la ozonoterapia. Yo creo que el secreto del ser humano, si tenemos una mala oxigenación a cualquier nivel del cuerpo, el cuerpo se enferma, el tejido se enferma, ¿sí? El órgano se enferma. Entonces, si tenemos una buena circulación, una buena calidad de oxigenación, ¿sí? Y que esa oxigenación llegue a la célula y esa célula la lleve el tejido,
y no tenemos por qué enfermarnos. La célula se enferma, si el tejido se enferma por la falta de oxigenación. Ahora, en las personas que no tienen alguna enfermedad, aparentemente sanas, ¿se puede llegar a aplicar y se obtienen beneficios? ¿Cuáles serían, si acaso se llegan a obtener? En las personas sanas, fíjate, hay una cosa importante. Las personas sanas, pero con un estrés, sanas, pero con... ¿Estrés crónico? O oxidativo, un crónico o oxidativo, es lo mismo, te oxidas, te desgastas, estás cansado, estás deprimido, no tienes ganas de... Un ánimo en el suelo. Depresión, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede llegar a tratar la depresión? Depresión. Yo he visto unos resultados bellísimos en esos pacientes con una depresión tremenda, sin ganas de vivir. Como al mes de un tratamiento, ¿sí? Programado, en un mes el paciente cambia su ánimo, que dice, oye, no puede ser, tengo un mes viviendo contigo y mi ánimo ha cambiado mucho. Ya trabajo, ya me levanto, ya como, antes no comía, perdí 20 kilos de peso, ya lo gané, se ve, o sea, su color, su complexión se ve como entonces cambia. También se puede llegar a utilizar en personas sanas. Ahora, por ejemplo, en la piel yo me imagino que se ven cambios con la fisioterapia. ¿Y cuáles serían las aplicaciones para una persona que no tiene algún padecimiento? En la piel, por ejemplo, ves su rejuvenecimiento. Okay. Existe un rejuvenecimiento. Se ve una piel hidratada, más sana, te vuelves más alegre. ¿Y sería también por medio de inyecciones el tratamiento? Todo va dentro de un tratamiento, un paquete. Okay. Sí, que es lo mismo, o sea, yo me voy siempre al sistema, ahora sí, vía venosa, sistémica, y luego al lugar del problema. O sea, siempre manejamos los dos. Que en el caso de la persona sana sería únicamente la intravenosa, o también se puede llegar a aplicar, por ejemplo, en la cara. ¿Se puede llegar a aplicar? Sí, yo no lo hago porque no es mi finalidad, embellecer. No, mi finalidad es embellecerte por dentro, o sea, rejuvenecerte por dentro, tu ánimo, tu depresión, ¿entiendes? Esa angustia con la que vives, automáticamente cambia. Y ellos me lo dicen y los familiares también me lo dicen. Entonces dicen, oye, pues si te estoy curando una cosa y me sales con otra. Excelente, el paquete completo. Paquete completo. Beneficio completo, entonces. Es un beneficio completo. Doctor, pues muchísimas gracias por esta plática. Me gusta que esté con nosotros y lo invito a una próxima entrevista para que nos hable más acerca de más tratamientos y más beneficios. Pues muchas gracias a ustedes, a su empresa. Estamos para servirte a la hora que quieran. Cuando quieran más información de esto, ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir al corte comercial y continuamos con más aquí en Vida con Estilo 29. Continuamos en Vida con Estilo 29 y en la sección de nutrición ahora te voy a hablar acerca de la diferencia entre los jugos verdes y los que se pueden llamar en extractor y los que se pueden utilizar en la licuadora. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Hay algunas dudas, algunas preguntas o caos que hay alrededor de que cuál de los dos es mejor. Bueno, los dos son buenos. La diferencia aquí es que, por ejemplo, el que va en licuadora o en el NutriBullet o alguno parecido es que, bueno, estos conservan la fibra y, bueno, si se trata de saciar el hambre, estos son muy buenos. Por ejemplo, antes de cenar, si estás acostumbrado a cenar muy pesado, un jugo verde antes de la comida, bueno, te puede ayudar muchísimo a controlar el apetito y la cantidad y la calidad del alimento que estás consumiendo. Ahora bien, si lo que estás es falto de vitaminas, de minerales, si no acostumbras comer muchos vegetales durante el día, la opción ideal es que consumas los vegetales a través de jugos en el extractor. ¿Por qué en el extractor? Porque en el extractor se va a dividir las vitaminas, el agua y los minerales en un lado y la fibra se van a ir a otro. Entonces, al utilizar únicamente el agua con las vitaminas y los minerales, vamos a nutrir más a nuestro cuerpo
y sin sentir la pesadez o la sensación de lleno que sentimos en el estómago con la fibra. Es decir, si durante el día no consumes vegetales, la opción ideal es que consumamos las vitaminas y los minerales de los vegetales en jugo, sin que tenga que estar muy pesado, sin que te llenes tanto, pasan fácilmente. Y si a esto le agregas una pieza de fruta, bueno, te va a ayudar muchísimo para darle un poquito de sabor. Si aún así se te hace como que todavía no está muy dulce para los paladares que apenas empiezan con el hábito de la jugoterapia, bueno, puedes empezar agregándole un sobrecito de Splenda o de Stevia o de algún endulzante artificial para que no aumentes mucho el consumo de las calorías por medio de las frutas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo espero te haya servido esta información y bueno, vamos con todo con la jugoterapia, que es muy saludable y 100% recomendable, cualquiera de las dos opciones que se acomode más a tus necesidades. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los invito a que vean la repetición de este programa a las 3:30 de la tarde. Hasta pronto.